Muy buenos días a todos, buenos días a los que nos escuchan y buenos días a nuestros invitados del día de hoy. Todos ingenieros, todos muy connotados y todos con mucho conocimiento en materia de infraestructura. Voy a permitir presentarlos muy rápidamente para que tengan una idea de su preparación y su especialidad. En primer lugar, al ingeniero Juan Casillas Rupert. El ingeniero Casillas es ingeniero mecánico electricista, como decía, todos los invitados de hoy son ingenieros, egresado de la UNAM, con maestría en Industrial Engineering and Management Science por la Universidad de Northwestern. Ha sido consultor en México, en Estados Unidos, en las empresas Servicios de Fomento Industrial, Andersen, la extinta, hoy ya extinta Andersen Consulting, Managed Jones Global Strategies y actualmente Monarch Global Strategies. Fue presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de 2009 a 2011 y es miembro del Comité Técnico del FEPI, del Fideicomiso o Fondo para el Financiamiento de Estudios para Proyectos de Infraestructura. Bienvenido, Juan, un gusto tenerte hoy aquí y muy interesante por los tiempos en particular que ameritan platicar de este tema. También quiero presentarles al ingeniero Jorge Saavedra Schmitzu, es ingeniero civil con maestría en investigación de operaciones por la UNAM. Desde 2011 es director general de DTP Supervisión y Consultoría. Ocupó la presidencia del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, es perito certificado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. De 93 a 2007 ocupó la dirección de la División de Agua de Grupo Mexicano de Desarrollo, también extinto hoy, GMD. Entre otros cargos, ha sido subsecretario de Infraestructura Hidráulica en el Gobierno del Estado de México, gerente de uso eficiente del agua en Conagua, coordinador de tecnología hidráulica urbano-industrial en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, jefe de estudios de consumo y precios de energía eléctrica en CFE y director de usos del agua. Muy bienvenido, Jorge Carlos. Gracias. También tengo el gusto de colaborar en temas de trabajo, así que mucho gusto tenerte aquí. Bienvenido, Jorge. Gracias, Y Marco. también me permito presentar al maestro en ingeniería, Rafael Guerrero, ingeniero civil y maestro en investigación de operaciones de la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre los que destacan la sugerencia de financiamiento y modernización de organismos operadores de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua. A la fecha es subdirector de proyectos de agua y medio ambiente en la Dirección General Adjunta de Banobras, donde realiza actividades relacionadas con la estructuración financiera de proyectos, utilizando los fondos, los productos del Fondo Nacional de Infraestructura, que todos conocemos, el FONADIN. Muy bienvenido, Rafael, un gusto tenerte también por aquí. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y finalmente al doctor Felipe Arreguín, también conocido por todos ustedes en el medio, es maestro y doctor en Ingeniería Hidráulica por la UNAM. De 2015 a 2019 fungió como director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. De 2002 a 2015 fue subdirector general técnico en Conagua, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es profesor del posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde hace más de 35 años, ha trabajado en varias empresas de la iniciativa privada y en la ONU, es perito en Ingeniería Hidráulica por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y miembro del Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM e investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muy bienvenido, Felipe, también a este foro. Y sin más, yo no quisiera hacer mayor introducción que dejarles la palabra, no sin antes señalar que el momento de hacer esta jornada cobra vital importancia porque en los tiempos, como ustedes saben, de inversión en infraestructura sexenal, pues tenemos los 3 primeros años para poder avanzar en proyectos y sobre todo para tener un énfasis en la adecuada preparación, es decir, en la elaboración de los estudios que nos permitan ejecutarlos en los 3 últimos años de cada administración. Así que el momento es ideal y muy interesante lo que nos van a presentar hoy.
cómo financiar esta preparación. Si no hay preparación, hay tres posibles consecuencias. O no se hacen los proyectos, o se tardan más de lo que se tenía planeado hacer, o cuestan más de lo que se tenía pensado que se iba a costar. Así que nada más con ese preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Juan Casillas. Muy bienvenidos hoy y muy interesante la jornada que tenemos. Pues muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto, en verdad, estar aquí en una sesión de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Estoy, por lo que he visto, ya hay varios amigos en la audiencia y quisiera agradecer muy especialmente la invitación de Marco Gutiérrez, con quien comparto la herencia de una muy buena amistad de familias. El fideicomiso, el FEPI, fideicomiso para apoyar proyectos de infraestructura nacional, fue creado, si pasan a la primera lámina, por favor. Es un fideicomiso privado, fue creado hace poco más de 10 años, justamente advirtiendo los problemas que tienen los proyectos de infraestructura que acaba de señalar Marco, en el sentido de que pues un proyecto que se arranca sin los estudios y los proyectos debidos previos existentes, pues termina o no realizándose, o realizándose mal, o realizándose de una manera mucho más cara en términos de los recursos que demanda por no haber hecho una inversión adecuada en la etapa de los diseños de los estudios y los proyectos. Además, como todos ustedes saben, los grandes ahorros se logran en realidad en esta etapa y no deben de pretender obtenerse ya durante la ejecución de la obra. Entonces, advirtiendo todos estos problemas, varias empresas constructoras de relevancia en México decidieron, junto con el FONADIN, establecer este fideicomiso privado, que es revolvente, no tiene un objetivo de lucro, pero sí tiene una vocación de revolvencia y de seguir apoyando proyectos en el tiempo. Y los tipos de proyectos básicamente que apoyamos tienen que ver siempre con infraestructura pública y por ende están inscritos en una visión de los programas federales, estatales y municipales, aunque también se puede llegar a apoyar proyectos o iniciativas de participación público-privada o incluso de proyectos no solicitados. El fideicomiso cuenta con un comité técnico, que es un órgano de gobierno, que es el responsable de aprobar y distribuir los fondos, así como de realizar la evaluación de las propuestas, darle seguimiento, supervisar, etc. Ninguno de los miembros del comité técnico recibe pago alguno, siempre ha sido la operación de los miembros a título como de los miembros de esta sociedad de consultoría, pues simplemente por el interés de apoyar el desarrollo de la infraestructura mexicana. Aquí cabría advertir que uno de los lineamientos que sí tiene el FEPI es que todos estos estudios y proyectos se realicen por empresas mexicanas de consultoría exclusivamente. También nos gustaría pensar que los proyectos van a terminarse construyendo por empresas mexicanas, pero ese ya no es un lineamiento que compete al FEPI, sino del organismo contratante, pero sí, por lo menos para efectos de realizar los estudios, estamos abocados exclusivamente al financiamiento de empresas mexicanas. ¿Me hace favor de pasar a la siguiente lámina? El FEPI típicamente apoya con el 100% del costo de los estudios y la realización de los proyectos ejecutivos, y ha apoyado proyectos en los 3 niveles de gobierno, desde proyectos federales, estatales y municipales. La realidad es que hemos encontrado nuestro nicho en proyectos principalmente estatales, de repente algunos municipales, pero que requieren siempre el respaldo de la entidad federativa en la que se encuentra. El siguiente, por favor. Los requisitos
es que en principio el proyecto debe estar ya incluido en alguna de las siguientes categorías, ya sea en el Programa Nacional de Infraestructura, en el PEF autorizado por el Congreso, en la cartera de proyectos autorizados por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, los presupuestos oficiales de entidades federales y municipales, y pueden llegar a considerarse obras de infraestructura derivadas de desastres naturales. En todas estas categorías, por supuesto, hay algunos detalles en términos de los requerimientos que ya ha establecido el FEPI, por ejemplo, para garantizar la revolvencia y la recuperación de la inversión. En algunos casos requerimos, por ejemplo, que los cabildos locales hayan aprobado la contratación de este crédito o de este préstamo. Pero en fin, estos son algunos de los requisitos que se tienen. En términos de qué es lo que va a financiar el préstamo o el crédito del FEPI, es básicamente el costo del estudio o la realización del proyecto correspondiente, así como de la supervisión externa en caso de que llegue a requerirse. Aquí apuntaría quizá que siempre la entidad que es solicitante tiene que tener o estar representada por un supervisor interno, pero si el FEPI determina que se requiere además una supervisión externa, amén de la participación del representante técnico del comité, pues ese financiamiento también se incluye. Y lo que pide a cambio el FEPI es, además de la recuperación del monto prestado, es el 10% del proyecto, incluido el IVA, y la tasa de interés utilizada es del 28 días de TIE a 28 días, por estimaciones pagadas. Hace poco uno de nuestros miembros del comité hizo una comparación con los financiamientos que están disponibles en el mercado y resultó que es ampliamente atractivo pasado un periodo menor al primer año. ¿Cuáles son las ventajas del apoyo que ofrece el FEPI? Pues quizá una de las más importantes es la disponibilidad inmediata de fondos. Todos ustedes saben que los presupuestos anuales, aunque sean aprobados, típicamente no llegan realmente a las entidades, sino hasta varios meses después de iniciado el año. Y típicamente los proyectos sufren retrasos importantes porque no pueden ser ejecutados o no pueden ser contratados o comprometidos de manera oportuna. Y aquí la ventaja es que la disponibilidad es inmediata. No estamos sujetos a ciclos presupuestales de ningún tipo. Y mientras los proyectos presentados cumplan con los requerimientos solicitados, se puede aprobar de una manera ágil el préstamo. El apoyo, básicamente, como dice, se brinda después de que el solicitante cubre con los trámites requeridos y los pagos de las estimaciones se realizan a partir de que el supervisor las autoriza y el asesor del comité técnico del FEPI los valida. Y bueno, como acusaba yo al principio, el costo financiero pues, es muy competitivo por las tasas que ofrecen los bancos. La siguiente lámina, por favor. Los trámites a cubrir para gestionar el apoyo del FEPI. No sé si esta ya es una lámina que le vamos a pedir a Jorge Saavedra, que es justamente el representante del comité técnico ante las empresas y ante las entidades. Entonces Jorge nos va a hacer favor de hablar acerca de los trámites que deben de cubrirse, cómo opera el financiamiento y nos va a ofrecer algunos ejemplos de proyectos que hemos apoyado en el pasado. Jorge, por favor, muchas gracias. Gracias, Juan. Para continuar con el hilo de tu presentación, creo que es conveniente aclararle a los asistentes que los proyectos que apoya el FEPI surgen de la solicitud que hace alguna entidad, como mencionó Juan, fuera gobierno estatal, municipal o inclusive el gobierno federal, en donde en esa solicitud expresan y describen el proyecto que quieren
que se apoye con fondos del FEPI. Deben de tener seguramente ya elaborados los términos de referencia para que se haga el estudio o el proyecto ejecutivo y muy claramente expresados los resultados esperados de ese proyecto. Es importantísimo para nosotros saber que el proyecto que estamos aportando ya tiene su factibilidad en cuanto a los mecanismos de financiamiento para su construcción. La idea es que cuando se construye el proyecto se le pueda devolver al FEPI el monto financiado. De esa manera, quien hace la solicitud nos aclara el mecanismo de financiamiento que tiene ideado para la construcción del proyecto y pedimos, porque pues eso así debe de ser, la certeza de que se nos va a restituir el apoyo recibido. Y esa es una carta de adhesión que firma el solicitante, en donde se especifica la forma y el monto que nos va a cubrir. En la mayoría de los casos, el solicitante envía una relación de empresas consultoras que pueden desarrollar el proyecto y en algunos casos las empresas las dependencias solicitantes ya hicieron un concurso y ya detectaron la oferta que más les conviene para la empresa y la sugieren al comité técnico del FEPI. El comité técnico del FEPI estudia tanto los términos de referencia como todo el proceso de aseguramiento de pago y las empresas o la empresa que sugiere el solicitante que realicen el trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, ya revisada la solicitud por parte del comité técnico del FEPI, se le pide al solicitante que haya un responsable técnico, digamos, puede ser un secretario de una entidad federativa quien hace la solicitud, pero a su vez designa un responsable técnico que valida los términos de referencia y que en un momento dado puede ser también el supervisor por parte de la entidad solicitante de que el contrato se haga de acuerdo a los términos de referencia establecidos. En el caso de que el solicitante no tuviera disponible a un técnico que pudiera ser el supervisor del trabajo, entonces el FEPI puede apoyar la contratación de ese supervisor también de común acuerdo con el solicitante. El comité técnico del FEPI analiza esa propuesta y esa solicitud y evalúa las empresas. Quiero recordar, aquí ya lo señaló el ingeniero Casillas, pero uno de los objetivos del FEPI es impulsar a las empresas consultoras mexicanas. Tenemos nuestro padrón de empresas que han trabajado y también nos apoyamos en el padrón de empresas de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, que nos ha facilitado su padrón para cuando tenemos que evaluar la capacidad de las empresas consultoras que nos sugieren. Y el comité técnico se reserva el derecho de aprobar alguna de ellas o, en su caso, proponer a la empresa que pueda hacer el proyecto. La siguiente, por favor. Yo creo que esto es muy importante. No creo que haya en el mercado un acceso a financiamiento tan barato como lo ofrece el FEPI. No es nuestro objetivo ser el más barato. Nuestro objetivo es ser un fondo revolvente que apoya a las empresas consultoras y a la realización de estudios y proyectos. Entonces, tenemos que seguir operando y para eso
cuando nos presentan una estimación o el anticipo que se dé y hace el desembolso el FEPI, a partir de ese momento, esa cantidad desembolsada empieza a generar un interés a tasa del TIE. Y cuando se hace el último pago a la empresa, la empresa va a hacer un contrato con nuestro fiduciario, que es el Banco Inbursa, y a partir de que se recibe el trabajo y se acepta por parte de la entidad solicitante y por parte del FEPI, que también va a revisar el estudio, corre el plazo para reembolsarle al FEPI el costo de los trabajos. Esto depende de cada caso, pero en general la idea inicial es que después de que se termina el estudio, se da un periodo de 12 a 18 meses para que se inicie la obra, y en cuanto se inicie la obra, el primer pago que se hace es el reembolso al FEPI. En el caso de que por alguna razón no se realizara la obra, la entidad solicitante tiene el compromiso de devolver también en un plazo determinado el monto financiado. La siguiente, por favor. Yo creo que aquí es muy importante mencionar el gran valor técnico y moral que tiene el Comité Técnico del FEPI. Por orden alfabético los menciono. En este momento el Comité Técnico está integrado por el doctor Felipe Arreguín Cortés, que nos acompaña, el doctor Juan Casillas, que es en este momento el presidente del Comité Técnico, el ingeniero Manuel Covarrubias, que estudiamos en la UNAM, debemos ubicarlo muy bien, el licenciado Sergio Forte de Fonadín, el ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, también de amplia trayectoria en la ingeniería civil mexicana, el ingeniero César Herrera, que también tiene una gran experiencia en la planeación y en la realización de proyectos grandes, el ingeniero Eugenio Laris Alanís, que trae toda su experiencia y todo su criterio técnico y técnico y moral para evaluar los proyectos, el ingeniero Luis Ramos Liñán, que todos ustedes conocidos por su capacidad para dirigiendo a la empresa IPESA, y el ingeniero Miguel Ángel Vergara, doctor en ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Ese es el gran valor que tiene el FEPI en cuanto a su... Siguiente, por favor. Comento rápidamente para ganar tiempo en las respuestas de preguntas, pero hemos apoyado proyectos para los gobiernos estatales, para los gobiernos municipales y para el gobierno federal. Cito el ejemplo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Jalapa, que fue nuestro primer proyecto financiado y además cubierto en tiempo y en costo, y la planta actualmente trabaja en forma excelente después de 10 años de construida. Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoyamos el proyecto ejecutivo de un tramo de carretera entre Acatlán y Autlán en Jalisco. Para la Comisión Nacional del Agua, apoyamos el estudio de análisis y selección de alternativas del proyecto Tlaxcaltepec, que en ese momento estaba siendo contemplado con la opción más cercana a realizarse para incrementar el abastecimiento al Valle de México. Por el lado de comisiones estatales de agua, por ejemplo, la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas nos pidió el apoyo para realizar el proyecto ejecutivo de la segunda parte del acueducto que abastece a Ciudad Victoria a partir de la presa Vicente Guerrero. También fue un proyecto todos realizados por empresas mexicanas. Este proyecto en particular se llevó en tiempo y en forma y se construyó el acueducto. Tiene algún problema ya en la distribución, pero eso
eso es otro tipo de problema y el monto del proyecto se nos devolvió a tiempo. Con la Comisión Federal de Electricidad nos pidió apoyo para apoyar el proyecto ejecutivo de la planta hidroeléctrica de Las Cruces, cuya construcción se ha ido difiriendo, pero el pago se nos hizo a tiempo. Dos proyectos muy importantes para la problemática de las aguas residuales y pluviales en el Valle de México son el embovedamiento del río de los Remedios y la certificación del emisor la rectificación del río del emisor del Poniente, dos proyectos que fueron financiados y pagados por la Conagua a través del Fideicomiso 1928. Y por último, citaría algo que está actualmente en realización, que es el proyecto de la desaladora para Los Cabos y el mejoramiento integral de la gestión del organismo operador de Los Cabos bajo un esquema APP. Probablemente Rafa Guerrero nos ampliará el estatus de ese proyecto. Con esto lo que quiero mencionar es que el FEPI tiene toda la capacidad técnica y toda la experiencia para acelerar los trámites y que los proyectos ejecutivos se hagan por empresas mexicanas en tiempo y en forma y que nosotros podamos seguir apoyando la realización de más proyectos. Gracias. Hasta ahí dejaría yo mi presentación. Ahora le tocaría al ingeniero Rafael Guerrero continuar con ella. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos. Creo que la presentación no era la última, porque ya se fue a la lámina de cierre. A ver, no. Pero no importa, con mucho gusto cierro la presentación. Hay 3 láminas más adicionales que queríamos compartir con ustedes. Y básicamente tenían que ver con una serie de reflexiones y de consideraciones finales respecto pues de la elaboración de los proyectos, ¿no? Sobre todo comentar con ustedes, con el auditorio que nos está escuchando, los problemas comunes con los que nos hemos enfrentado en experiencias previas para el desarrollo de los proyectos, y básicamente las comento de una manera muy rápida. Pues es evidente que es necesario contar con buenos estudios bien hechos, que antecedan la estructuración y la ejecución de un proyecto, con lo cual se determine viabilidad técnica, económica, financiera, legal. Por lo que dentro de los obstáculos que encontramos para el desarrollo del proyecto, identificamos pues falta de herramientas, ¿no? En la planeación y en la identificación de proyectos. Ese es un mal que aqueja en general al país, la falta de planeación. Digamos, el querer hacer cosas con base en ideas y en algunos casos hasta ocurrencias, ¿verdad? Entonces, por eso es muy necesario y conveniente contar con elementos de planeación que permitan efectivamente identificar proyectos viables, que tengan sentido, que tengan una razón y una estructura que permita su desarrollo. De igual forma, dentro de los factores que hemos detectado, está la parte del riesgo político. Los riesgos políticos están no acotados y muchas veces los proyectos se determinan más por criterios técnicos, por criterios políticos. Es necesario también fomentar mejores prácticas en materia de transparencia y combate a la corrupción, que es también pues un factor que prevalece, ¿no? En el desarrollo de proyectos. Y se necesitan también criterios más eficientes para evaluar técnica y financieramente los proyectos. De igual forma, en algunos casos hay falta de un marco legal e institucional
También no se tienen documentos estandarizados para cada tipo de sector y para cada tipo de proyecto. Y cada vez que se licita un proyecto es como empezar de cero, ¿no? Cuando debería la propia experiencia, pues ya de haber sentado las bases para ser más eficientes y más rápidos en la licitación de los proyectos. La falta de voluntad política muchas veces también es una limitante, los cambios de administración municipal y estatal. En el caso de los esquemas de acción público-privada, algo que también hemos identificado es que hay una dependencia muy fuerte que no hemos podido, pues de alguna manera evitar, de las dependencias, de la dependencia o la afectación de participaciones que le tocan a los estados y municipios como garantía alterna de pago. Y también algo que muchas veces pega en el desarrollo de los proyectos es una falta equitativa o una falta de asignación equitativa en cuanto a los riesgos, ¿no? Creo que ya están en pantalla, ahora sí ya la están viendo. La siguiente, por favor. Efectivamente, aquí comentaba la última viñeta que hay una falta de asignación de riesgos equitativa, lo cual también genera muchas veces limitaciones en el desarrollo de los proyectos. La siguiente, por favor. Gracias. Y como consideraciones finales, ¿qué quisiéramos poner ante ustedes sobre la mesa, ¿no? Primer punto, es necesario cambiar la mentalidad de que la infraestructura del país se debe de construir o se debe desarrollar exclusivamente con recursos públicos. En estos tiempos, pues vivimos crecientes limitaciones presupuestarias y nos tienen que obligar y nos obligan a hacer uso y a diseñar esquemas novedosos que funjan o que sean una fuente complementaria de recursos. De igual forma, es necesario encontrar nuevas fórmulas que permitan hacer frente a las necesidades de desarrollo. Consideramos, desde la experiencia que tenemos previa el desarrollo de proyectos, que en México hay una amplia cartera de mecanismos para financiar infraestructura, ¿no? Como en algunas veces se ha comentado, creo que recursos para desarrollar proyectos los hay. Lo que no se tiene es una adecuada preparación de los proyectos y una adecuada identificación de los mismos. Hay una carencia de proyectos con bases sólidas, como lo había mencionado, y es lo que también limita la forma, el identificar alternativas para que sean desarrollados y financiados. Y bueno, la buena preparación de proyectos bajo obra pública, bajo esquema de acción público-privado, bajo la modalidad que se determine, requiere siempre de participación de equipos especializados en varias disciplinas. Es importante abarcar todos los aspectos, el legal, el técnico, el financiero, el ambiental, y se requiere también tiempo para elaborar estudios y recursos financieros para desarrollar estos estudios y estas asesorías. Y para poder llevar a cabo esto de una manera adecuada y correcta, pues el FEPI se constituye como una alternativa, ¿no? A financiar los estudios, los proyectos ejecutivos, las asesorías que nos lleven o que encaminen hacia el desarrollo de proyectos con bases sólidas. Eso es básicamente lo que yo quisiera comentar. Fueron principalmente consideraciones y aspectos para la reflexión, más que promoción del propio FEPI, pero pues que juegan un papel fundamental para lograr un desarrollo adecuado y exitoso de proyectos de infraestructura. Con esto yo termino. Regresaría la palabra a Juan Casillas para un par de comentarios finales y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Rafael. En la lámina de donde se destaca la participación de los miembros del comité, por supuesto que nos enriquece mucho la participación de Sergio Forte en representación del FEPI, pero sería omiso en no destacar que tanto Carlos Puente como Rafael Guerrero hacen favor de representar a Fonadín en las reuniones habituales y en la operación diaria del FEPI, y de ambos, o de todos ellos, recibimos también muchísima aportación y es primordial su participación en los eventos que realiza el FEPI. A lo
largo de los años, y como bien señaló Rafael, hay algunas consideraciones, algunos aspectos aprendidos, y recientemente, yo creo que sería una transición ideal antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Hace un par de días, el presidente del Consejo publicó un artículo muy interesante en el Universal, en donde hace reflexiones muy similares a las que hemos concluido en esta presentación. No sé, Marco, si tú tuvieras oportunidad de compartirnos un poco los conceptos y las ideas que plasmaste en este artículo recientemente publicado. Muchas gracias, Juan. Sí, como ustedes saben, la Cámara siempre está muy preocupada, obviamente, y ocupada por generar oportunidades y proyectos para las empresas de consultoría. Hicimos una evaluación de lo que se requiere para echar a andar este primer acuerdo que, como ustedes saben, se publicó y se firmó el 5 de octubre pasado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Coordinador Empresarial, pero con atestiguamiento del presidente allá en Palacio Nacional, y que incluye, muy brevemente, ustedes lo conocen, son 39 proyectos por 300,000 millones de pesos. De estos 39, 7 ya están en ejecución, 32 todavía están pendientes de ejecutarse, y básicamente se dividen en tres. Una tercera parte son carreteras principalmente, una tercera parte son otras vías de comunicación, fundamentalmente ferrocarriles, y una tercera parte fue energía. Pero lo relevante que hicimos fue pues evaluar qué se requiere para echarlos a andar en términos de preparación. Si sacamos a los 7 proyectos que ya están en ejecución y nos concentramos en los 32, de un cálculo muy preliminar, si estimamos, de acuerdo a lo que tiene apartado la Secretaría de Hacienda, que el costo de la preparación de los estudios puede oscilar, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, entre un 0,5% y un 3%, sin incluir el costo del proyecto ejecutivo, pues estaríamos hablando aproximadamente que para 2021 necesitaríamos 2,600 millones de pesos. Si tomamos en cuenta que el actual programa del FONADIM para el financiamiento de estudios es del 50%, pues hacemos una identificación de una necesidad que se requiere por parte de la Secretaría de Hacienda, particularmente de la Subsecretaría de Crédito Público, que ustedes saben que encabeza Gabriel Llorio, y un llamado para que se destinen estos recursos, estos 1,300 millones de pesos, al FONADIM, y ojalá y una parte de ese dinero pues aterrice desde luego en el FEPI, sobre todo con la gran ventaja que el FEPI pues, hace un financiamiento del 100% de los estudios, y todavía da una ventaja mayor de lo que se puede hacer con los convenios de apoyo financiero para estudios que hoy día tiene el FONADIM. Nada más como una introducción, yo no quiero tomar mucho tiempo de esto, pero pues es muy relevante, por supuesto, el que no solamente se tenga un banco de proyectos o proyectos identificados, sino que se tengan los medios para poder echar adelante. Y como dicen los americanos, put your money where your mouth is. Y es necesario que se tomen los compromisos, se pongan a disponibilidad estos recursos para que efectivamente haya la preparación, se terminen de preparar los proyectos independientemente de la fase en la que estén, y pues, se puedan hacer una realidad y no sean parte nada más de un anuncio. La pregunta dice, cuando ocurre el reembolso a FEPI, ¿corresponde al 100% de los recursos aportados más los intereses? Es la pregunta. ¿Es un único reembolso o se van dando a medida que se vayan realizando las futuras estimaciones? Gracias. Ok. Bueno, atendiendo esta pregunta, el espíritu del FEPI es financiar estudios al 100%. Y una vez que se concluye el estudio, quien solicite el financiamiento tiene un cierto plazo para reintegrar al patrimonio del fideicomiso el total del costo del estudio
más los intereses que se hayan generado hasta el momento del reembolso. ¿Cuál es el espíritu? Que efectivamente el FEPI financie el estudio o los estudios, y al momento de que sean reintegrados al patrimonio, pues haya un proyecto para que la empresa que resulta adjudicada para desarrollar el proyecto sea la que regrese o reintegre al patrimonio del FEPI el costo del estudio. Ese es el principal espíritu, ¿no? Si no hay proyecto, quien lo solicitó lo debe de regresar en una sola exhibición con el total de los intereses, pero la idea es que con cargo al proyecto, el desarrollador o la empresa privada o quien ejecute el proyecto lo reintegre, ¿no? Y pues haya ahí sea un costo más de proyecto, pero que ya no le cueste al Estado, al municipio o al organismo operador, quien lo haya solicitado, regresar ese dinero de una forma, digamos, líquida y de la bolsa del propio Estado, municipio u organismo operador. Esa es la mecánica y la forma en la que opera el FEPI y el espíritu, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta también, la cual nos indica, si no me equivoco, el FEPI solo es una organización privada que utiliza a una entidad externa que ejecute la función del fiduciario. Esta es la pregunta, la inquietud. A ver, si quieren, digo, no entiendo muy bien exactamente qué es lo que está preguntando, pero si quieren, Sí. aclaro aquí el asunto. El FEPI, o sea, es un fideicomiso privado, y así fue constituido, y así se ha mantenido. Los aportantes hicieron eso, aportaron, no reciben ninguna retribución por esa inversión. Para ellos fue un fondo perdido, y dentro del espíritu, como señalaba Rafa y se ha señalado a lo largo de la presentación, es apoyar a la infraestructura, al desarrollo de la infraestructura nacional y hacerlo de una manera ordenada y bien planeada. Los miembros del comité no cobran nada y tampoco el fiduciario. Es decir, la gente de Inbursa trabaja con nosotros sin cobrar, sin hacer ningún tipo de cobro durante más de los 10 años que ha estado operando. Esto no es un negocio de Inbursa ni de ninguno de los aportantes de los recursos originales. Pues no sé si eso atiende el espíritu de la pregunta, pero pues es simplemente para aclaración de todos ustedes. En lo que plantean algunas preguntas, Juan, yo tengo quizás varias, para todos obviamente abierta y para hacer una plática más que una presentación. Uno es, mencionaron el fideicomiso, ¿con qué fondos, con qué recursos cuenta ahorita el FEPI? Y cómo se va aumentando este recurso dependiendo de las aportaciones que recibe, en qué periodo, si es anual, si es semestral, si es sobre llamados específicos. Una segunda es, mencionaron las categorías y el Plan Nacional de Infraestructura, que en este sexenio en particular, por sí mismo no hay un Plan Nacional de Infraestructura, no sé si se refiere al listado precisamente que estábamos hablando el 5 de octubre, donde se tienen estos 39 proyectos, o al previo que se había celebrado, que había propuesto el Consejo Coordinador el año pasado y que contenía un mayor número de proyectos, porque entiendo que, de acuerdo a lo que vimos, otros requisitos pudieran estar ya registrados en la unidad de inversiones, pero muchas veces el destino de los recursos es precisamente, está incluido el análisis costo-beneficio para registrarlo en la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuáles específicamente son los proyectos? Si incluimos los del 5 de octubre, o te pueden enviar alguna pregunta, algún proyecto específico de este listado, que es de los 39 o de los extendidos del año anterior, para que ustedes puedan validar primero el proyecto y ya después presentar quizás la información detallada de los estudios que se requieren. La tercera pregunta es, mencionaste una vez que se hace el convenio nos dicen, principalmente lo han hecho con gobiernos de los estados, se hace el convenio con el gobierno estatal
La licitación para la contratación de los especialistas la hace el propio el gobierno estatal o tiene algún involucramiento el FEPI, más allá del tema que mencionó Jorge, de que tratan de buscar que las empresas especializadas en los servicios que se requieren pues sean las que participen en esa licitación, el listado de las empresas certificadas. Y muchas gracias por esa consideración. Creemos de verdad que nuestra certificación es pues de altísimo contenido técnico y que realmente tiene comprobada la experiencia, la especialidad y la solvencia económica de las empresas consultoras. Y si quieres ahí la detengo para ir platicando los temas, Juan. Pues mira, con mucho gusto te doy algunas respuestas quizá parciales a tus preguntas y invitaría a mis colegas a que las complementen. En primera instancia te diría que el FEPI tiene recursos poco más de unos 100 millones de pesos. No todos están disponibles en este momento. Algunos están ahorita justamente en circulación, invertidos en algunos estudios y demás. Quizá una pregunta que no hiciste, pero que pudiera ser del interés de la audiencia en términos del tamaño de proyectos que financiamos. Típicamente está entre los 10 y los 20 millones de pesos el tamaño de los estudios. Entonces, pues se pueden imaginar que sí es una cartera finita y que pues no podríamos estar apoyando más de, yo diría máximo unos 10 estudios a la vez, más o menos de ese tamaño, ¿no? Hay algunos estudios y algunas entidades que claramente no necesitan nuestro apoyo o cuyos requerimientos escapan las capacidades del FEPI. Y es por eso que decía yo que son proyectos típicamente de envergadura estatal, ¿no? Los que tienden a caer dentro de ese nicho que atendemos, ¿no? Entonces, típicamente, insisto, los créditos o los préstamos son por montos que van entre 10 y 15, diría yo, millones de pesos. Y bueno, por supuesto, hay toda una serie de lineamientos y de criterios de hasta dónde podemos hacer excepciones y cómo deben de estar estas excepciones respaldadas. Con respecto a las carteras, a las numerosas carteras de proyectos que se han anunciado en diferentes momentos, el interés del FEPI, por supuesto, es financiar proyectos y estudios de infraestructura que se lleven, que exista una factibilidad de que se realicen, de que tenga un beneficio para la sociedad. Y pues sí, hay diferentes etapas de inscripción en las carteras de los proyectos por las unidades de inversión ahí en Hacienda. No siempre todos los proyectos que hemos apoyado ya cuentan con la autorización final, sino que precisamente estos esfuerzos están orientados a lograr ir satisfaciendo esos requerimientos, pero pues es parte también del trabajo que hace el comité, es ir evaluando la factibilidad y el beneficio que se va a obtener de estos proyectos. En los listados a los que hace referencia, pues muchos de los proyectos anunciados pues ya estaban comprometidos, ya tenían un cierto grado de avance, o simplemente es el cumplimiento de los requisitos derivados posiblemente de concesiones o de compromisos anteriores. Entonces, te diría que sí, algunos de esos pudieran ser sujetos de apoyo y otros pues ya escaparon esa etapa, ¿no? Sin embargo, yo le pediría a Rafa y a Jorge y a Felipe que ahondaran un poco más en ese sentido. Y tu tercer pregunta, en la que se refiere a cómo se determina o cómo se selecciona a la empresa consultora o al despacho de ingeniería que va a realizar los estudios, una de las ideas también con las que opera el FEPI es que no necesariamente no vernos obligados a asignar el proyecto al despacho que tenga o que realice la oferta más baja. Ese es todo un tema de discusión en el sector y no necesariamente, yo creo que
coincidimos muchos en que no necesariamente el más barato debiese ser el que reciba el contrato, porque no hay necesariamente la garantía de que lo va a hacer con la calidad necesaria o con la experiencia deseada. Típicamente o con mucha frecuencia la entidad solicitante, el promovente de proyecto, tiene idea de quiénes pudieran ser potencialmente los desarrolladores de estos proyectos. Conjuntamente pudiéramos tomar la decisión de hacer una evaluación conjunta. En algunas ocasiones no cuentan con la suficiente sofisticación o con conocimiento suficiente en términos de quiénes pudieran ser las firmas que más les convienen, y ahí entonces el FEPI toma de entre los distintos de relaciones, digamos, de empresas que conocemos, dentro de ellas, por supuesto, las que están acreditadas y registradas con la Cámara. Está aquí pasando un camión que está haciendo ruido. De ese listado escogemos, insisto, con base a la experiencia de los miembros del comité, a la empresa que sentimos cuenta con la experiencia necesaria y, por supuesto, también derivado de ese conocimiento del mercado, aseguramos también de que lo hagan en un precio justo, ¿no? Nunca nos hemos dado a la tarea de pagar de más, pero también reconocemos que la calidad cuesta y que no necesariamente, insisto, la oferta más barata es la mejor, y de hecho con frecuencia la más barata genera problemas adicionales, porque pues o no saben hacer bien su tarea, o la hacen de manera tardía, o buscan apoyos por fuera, etcétera. Entonces, si eso contesta tu pregunta, pero invitaría a Rafael, a Jorge y a Felipe a que ellos pues agreguen comentarios que consideren oportunos. Gracias. Si me permite, Juan. Adelante, Jorge, por favor, gracias. Quiero comentar, yo soy asesor del FEPI y, o sea, no soy miembro del comité técnico, pero la experiencia de estar como asesor del FEPI ha sido muy enriquecedora personal y profesionalmente. Pero una de las cosas que me he dado cuenta que tiene un valor para las empresas consultoras es que cuando saben las empresas consultoras de la existencia del FEPI, cuando llegan a promover algún estudio o algún proyecto, son llamadas por alguna entidad para plantear algún esquema de solución, el que sepan que existe el FEPI y que convenzan a quienes es el promotor del estudio y del proyecto, que existe y que se puede hacer rápidamente y que se pueden tener los estudios necesarios para llevar a cabo la obra en forma rápida. Eso es un factor que varias empresas consultoras han utilizado para promover no el FEPI, sino la realización de sus estudios. Yo creo que eso es una cosa importante y que por eso creo que también es muy conveniente esta relación con la Cámara. Ese es mi comentario. Quizás, a ver, nada más para redondear estos comentarios, Juan, o sea, básicamente es un instrumento de las empresas de consultoría para poder llegar con un cliente potencial, dígase un gobierno estatal, en donde se tiene identificado algún proyecto, decir, oye, aquí hay un mecanismo de crédito puente, con un costo financiero atractivo, que entiendo que es de TIE más 10, ¿no? Salvo que lo haya entendido mal. Aquí está un financiamiento atractivo, o desde TIE, pero se le sube un 10%, ¿no? Algo así, una combinación de eso. Me gustaría explicarlo muy rápidamente, porque esto es importantísimo. El 10% que se cobra de intereses para que el FEPI tenga capital de trabajo, nada más se cobra sobre el total y al final de todo del periodo del estudio.
el interés del TIE se cobra sobre estimación pagada. Supongamos que por la duración del estudio no hay estimaciones, sino que nada más hay el anticipo y la terminación. Lo que se pagaría del TIE, el interés sería exclusivamente lo que se dio por anticipo, por los meses antes de que se cubra el proyecto. Eso hace que el crédito sea realmente muy bajo. Correcto. Qué buena aclaración, Jorge. Y finalmente mencionar que, según entiendo, pues el gobierno del Estado puede o no sacar una licitación pública como si lo hace con las reglas que tiene. Es decir, y aquí quizás me detengo un poco porque es como el Banco Mundial, ¿no? Que otorga un crédito el Banco Mundial y entonces el gobierno, los gobiernos estatales pueden suscribir ese crédito y sacar un concurso que no necesariamente tiene que cumplir con todos los, tiene que seguir el procedimiento de licitación pública, sino que es un procedimiento de concurso bajo un crédito de Banco Mundial, si es que lo entendí correctamente, y si no, hacer la aclaración para que se corrija. Y si ese fuera el caso, pues aquí comentar que también en la Cámara recomendamos seguir las reglas para la selección de consultores que ha desarrollado la Federación Internacional de Ingenieros Consultores y que, por ejemplo, para algunos proyectos ya utiliza Concamín como un procedimiento válido precisamente para lo que decía Juan, que es la selección de consultores, no necesariamente al precio más bajo, sino con base en la calidad y en la experiencia de los consultores. Y yo aquí dejo quizás estas inquietudes y seguirnos con las de la audiencia, porque si no, acaparo aquí la palabra. Si me permites, Juan, un comentario rápido. Sí, adelante, por supuesto. Nada más para redondear la idea de tu último comentario, Marco. Efectivamente, mira, el FEPI es un fideicomiso privado y por su calidad de ser privado no está sujeto a la normatividad federal, es decir, ley de adquisiciones o ley de obras. Entonces, es digamos, una ventaja que tiene el propio FEPI de ser más rápido, más ágil en la contratación de consultores. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se le solicita al Estado, al municipio, al organismo, que al final han sido nuestros principales clientes, y las dependencias también como Conagua y CFE, es que si van a llevar a cabo un estudio, lo que se les permite es que lleguen con un estudio de mercado, ¿no? En donde diga, bueno, yo tengo estos términos para hacer este estudio, estos estudios, hice cierto número de cotizaciones, 3, 4, 5, y las pongo a consideración del FEPI porque ya hice mi estudio de mercado. Las empresas a las que invité o les solicité cotizaciones, pues todas cumplen. Normalmente es un como proceso de invitación a cuando menos 3, que te lo permite, digamos, haciendo emulando la ley, ¿no? De invitación a cuando menos 3 y tú invitas a quienes sabes que van a cumplir. Entonces, normalmente así llegan las solicitudes de financiamiento al FEPI, con un estudio de mercado y con unas propuestas. Y de ahí, normalmente quien solicita el financiamiento dice, yo ya hice el estudio y tengo 5 propuestas y quiero que la empresa A sea la que lo haga porque cumple y me dio las mejores condiciones. El FEPI se reserva el derecho de analizar esa presentación digamos, de ese estudio de mercado y esa presentación de propuestas, y si considera que las empresas no cumplen previa revisión curricular, el comité del FEPI tiene digamos, la facultad de poder sugerir que se inviten a nuevas empresas porque las que están presentando no cumplen. Esto lo hace muy ágil, entonces no pasas por el tortuoso proceso de la ley, ¿no? De adquisiciones o de una licitación pública o de una invitación a cuando menos 3 sujeta a la ley. Y esto lo hace ágil en la contratación de empresas. Magnífico. Si quieres no ayudarnos o si quieren directamente, hay 2 preguntas, me parece interesantes en el... Sí, muchas gracias. La primera pregunta es la siguiente. ¿Se tienen especificaciones o características establecidas para los proyectos en los que se invierte? Es decir, ¿existen requerimientos para que un proyecto sea candidato a financiamiento y los mínimos de estudios acotados acorde a cada tipo de proyecto? Esta pregunta es debido a que quien nos hace favor de hacerla trabaja en el gobierno
y una de las limitantes es aquello no contemplado en contrato. Previamente se requiere un estudio costo-beneficio y previo análisis. Esa es una de las preguntas. La otra, ¿cómo se pueden vincular un incipiente instituto de planeación de la infraestructura con el apoyo que puede brindar el fideicomiso? Serían estas las preguntas que tenemos por el momento. También tenemos, bueno, hay otro comentario, pero de momento son estas dos preguntas. Pues quizá la primera pregunta le pediría a Jorge de nuevo si la puede abordar, y la segunda pregunta se me ocurre, Felipe, si estás de acuerdo en que la abordes tú, y si no, yo con gusto también lo complemento. La primera pregunta está relacionada con el incipiente Instituto de Planeación. No, perdón. La primera pregunta sería la que se refiere a los requerimientos, los requisitos que tienen el FEPI para... Sí, mira, yo creo que esta es una de las cosas muy interesantes del FEPI. Cuando una dependencia quiere realizar un proyecto, tiene la urgencia y tiene la necesidad y la convicción de que el proyecto es útil, la propia dependencia toma la responsabilidad de hacer los términos de referencia de lo que ellos requieren, nos los da a considerar a nosotros como FEPI, pero el responsable sigue siendo la dependencia. Y además, si después selecciona a las empresas consultoras que invita y elige a una y la propone al FEPI, él tiene la responsabilidad de que la empresa vaya a ser la más eficiente y la que más le convenga, porque además él va a pagar. El FEPI va a estar muy atento a que se cumplan tiempos y se cumpla calidad. Pero si la dependencia llegara a contratar un estudio más caro de lo que debe ser, pues le va a costar a la dependencia. Y si no es un estudio adecuado, pues el FEPI estará ahí revisando las estimaciones y los avances para hacer ese señalamiento, pero el perjudicado en todo caso sería el solicitante. Eso yo creo que es algo muy importante porque en la responsabilidad de que el estudio sea bueno es de todos, pero principalmente el que va a ser el dueño del proyecto. Yo creo que ese es un cambio radical en el enfoque, como las empresas consultoras trabajamos con nuestras promociones, ¿verdad? Me está haciendo favor de enviar el doctor Arreguín un mensaje diciendo que tiene problemas con su micrófono o que de plano no tiene. Y entonces yo abordaría, salvo el complemento o con el complemento de mis colegas, la pregunta esta dice, ¿cómo se puede vincular un incipiente instituto de planeación de la infraestructura con el apoyo que pueda brindar el FEPI? Pues técnicamente no sería sujeto de crédito, porque pues no están cumpliendo una función per se que le compete al FEPI atender. Nosotros nos abocamos a financiar estudios para proyectos de infraestructura que se vayan a realizar. Sin embargo, dicho eso, se me ocurre que pudiéramos explorar algún tipo de relación. Sin embargo, mi reflexión con desconocimiento, por lo menos en términos de cuál es la situación actual, es que varias generaciones, o por lo menos varias administraciones, o durante varias administraciones ya la comunidad de ingeniería ha señalado muy correctamente que hay una necesidad imperiosa en el país por tener un organismo que ordene y planee adecuadamente la infraestructura que va a requerir del país sin estar sujeta o a sesgos políticos o a ciclos administrativos o electorales, etcétera. O sea, las necesidades del país son unas. En términos generales, creo que hay coincidencia en lo que requiere el país para
ofrecer a sus ciudadanos un bienestar, servicio y apoyar el desarrollo nacional, pero pues insisto, no estoy enterado de lo último, pero lamentablemente no ha habido, creo yo, la estatura por parte de quienes están en el gobierno de definir, impulsar y apoyar de manera decidida la constitución de un instituto que se requiere mucho en el país y que lamentablemente no tenemos. ¿Cómo nos podríamos relacionar? Pues no sé, o sea, tendríamos que platicar, pero sí, un instituto como este además requiere un apoyo de recursos muy superior a lo que pudiera ofrecer el FEPI, pero estaríamos encantados de la vida de colaborar con eso. Si me permites abonar algo, Juan, efectivamente, como bien comentas, este instituto de naturaleza en principio se pensó como un instituto de naturaleza privada. Se ha confirmado que debe de haber una vinculación público-privada necesariamente para que el instituto tenga sustento y que opere a través de mecanismos no vinculatorios en relación a lo que determine, pero sí vinculatorios en relación a la comunicación, interlocución que tuviera con el gobierno federal. Lo que también se ha dicho es que específicamente pues no debería participar en el desarrollo específico de proyectos para evitar conflictos de interés, sino en hacer más bien trabajo de prospectiva y de planeación, más que en la elaboración de bancos de proyectos y mucho menos en la preparación de los proyectos. Así que la vinculación de un incipiente, como mencionaron, instituto, con el FEPI en términos ya de aterrizar el trabajo de prospectiva que en su caso pudiera ser el instituto, pues sería importantísimo con el FEPI, ¿no? Sí, además el propósito que entiendo que, bueno, que tú acabas de describir y que todos entendemos que tendría un instituto de este tipo, está muy alineado con los intereses, entendido en buen sentido de la palabra, de todos los que fundaron y aportaron para que la creación del FEPI, ¿no? Que es básicamente promover el desarrollo de infraestructura para beneficio del país. Correcto, muchas gracias. Bueno, hay un comentario de saludos desde Nayarit y hay una pregunta que nos acaban también de mandar. ¿El fideicomiso permitirá también finalizar proyectos que hayan quedado inconclusos? Pues nunca lo hemos hecho, y que un proyecto haya quedado inconcluso, pues acusa probablemente a que no fue bien planeado y posiblemente simplemente mal ejecutado. Me imagino que, insisto, no lo hemos hecho anteriormente. Sería tema de presentarlo y de una evaluación, pero obviamente pues el antecedente no necesariamente es bueno y el interés del FEPI, por supuesto, es de apoyar que se lleve a cabo la infraestructura y de recuperar el financiamiento, ¿no? Entonces yo creo que es caso por caso tendríamos que evaluar la situación. No sé si alguno de mis colegas quisiera hacer un comentario adicional al respecto. Me parece pues como señalas tú, Juan, yo creo que si el proyecto al final inconcluso por alguna razón, el solicitante demuestra que es un proyecto factible que puede ser llevado a realizarse y con los términos que presente su solicitud, pues se puede contemplar, ¿no? Nunca nos lo han presentado, pero no veo por qué no. Y quizás simplemente habría que definir también qué es lo que quedó inconcluso, la realización de los estudios y de los proyectos o la ejecución de la obra, ¿no? Pero en fin, como dice Jorge, pues, tendríamos que conocer más a detalle qué es lo que está sucediendo y ver si cabe dentro de los fines del fideicomiso.
De acuerdo, muchas gracias. De momento no hemos recibido más preguntas. Estoy viendo aquí una pregunta que no sé si las últimas láminas abordaban. Dicen, ¿dónde se puede tener más información relacionada con el fideicomiso? Por lo menos en la presentación que envió Rafael, pero creo que también en la primera, viene en la última lámina antes del agradecimiento, vienen los datos de contacto de Jorge Saavedra y de Carlos Moreno, que son el secretario y el asesor del comité técnico. Entonces, vía pues un contacto, ya sea por correo electrónico o no sé si vienen ahí también teléfonos, se pueden acercarse al fideicomiso y se les enviaría por lo menos documentación inicial respecto de los requerimientos que hay para presentar una solicitud y luego pues va avanzando el proceso, pero en términos generales les diría yo que cumpliendo los requerimientos, típicamente es un proceso ágil. Y siguiendo tu comentario, Juan, me parece que si no hay más preguntas, nada más comentar que esta es una oportunidad que ha estado ahí en el tintero ya. El FEPI tiene un bagaje de financiar proyectos, pero que la coyuntura ahorita cobra una vital importancia para este tipo de financiamientos puente. Ustedes ya vieron el PEF, no hay dinero público. Voy a abonar a lo que dijo Rafael. No todos los proyectos son públicos, hay proyectos privados, y ahora desde el desarrollo inicial, pues se puede financiar también de forma privada los estudios, este crédito puente para estudios con cargo al proyecto. Me parece que son montos muy razonables para el tamaño de los proyectos, 10, 15 millones de pesos. Nosotros como consultores, pues es una herramienta valiosísima poder identificar. Nosotros conocemos los proyectos desde hace muchos años. Muchos de estos proyectos están en el tintero desde hace muchos años. Y como consultores, llevar el proyecto con una solución ya de financiamiento es importantísima. Y me parece que hay que propiciar además que estos 100 millones de pesos que tienen de capital de trabajo, Juan, pues aumenten y lo que podamos ayudar, porque este tipo de mecanismos, como bien mencionaron, agilizan la contratación de los estudios y más allá de los estudios, agilizan la preparación de los proyectos. Iniciamos el tercer año de gobierno, como decíamos. Los proyectos normalmente entre estudios y cierre financieros tardan entre 1 y 2 años y la ejecución también entre 1 y 2 años. Así que el momento es ideal, y el próximo año. Nada más les voy a dar un reconocimiento y un agradecimiento enorme a todo el equipo del FEPI. En primer lugar al ingeniero Juan Casillas Rupert, presidente del comité técnico, por su brillante participación en esta jornada de consultoría remota, porque así nos toca vivir hoy, del Fideicomiso de Estudios para Proyectos de Infraestructura, y por supuesto que te agradecemos tus valiosas aportaciones a la consultoría y al desarrollo de México. Muchas gracias por tu presencia hoy, Juan. También al ingeniero Jorge Saavedra, en el mismo sentido. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí hoy y por siempre estar empujando a dar herramientas a las empresas de consultoría para que puedan generar trabajo y puedan generar proyectos. También al ingeniero Rafael Guerrero Flores, de Banobras, que él más que nadie sabe lo importante que son los mecanismos de financiamiento. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Mándale un fuerte abrazo a Sergio. Gracias, claro que sí. Y obviamente que nos interesa mucho estos y los que tienen también el Banobras, los convenios de apoyo financieros. Este es nuestro día a día, esto es lo que nos da trabajo y que nos da proyectos. Y finalmente al doctor Felipe Arreguín, también miembro del comité técnico del FEPI. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí con los consultores el día de hoy. No sé si quieran comentar algo para finalizar el evento del día de hoy. Reitero, es una herramienta fundamental para los consultores el poder llegar sobre un proyecto que se tiene en los antecedentes, que se tiene avanzado
no solamente una idea que ya se tiene aterrizado quizás y en la identificación, algunos mucho más avanzados, como mencionaron, inclusive ya registrados en Hacienda, pero que requieren de muchos más estudios hasta el cierre financiero y hacerlo una realidad. Entonces, pues agradecerles nuevamente y cederles la palabra por si quieren hacer algunos comentarios finales, Juan. Pues no, Marco, digo, simplemente quedar a las órdenes y con toda disposición. Claramente, la Cámara es el organismo con el que quisiéramos estar o seguir estando vinculados, porque insisto, como bien decía Jorge, desde el principio de la creación del FEPI tomamos, pues fue una de las dos fuentes principales de referencia en términos de empresas de consultoría que debiéramos de tener en mente siempre para efectos de sugerir o elegir a los potenciales desarrolladores de los proyectos. Creo que Rafael tiene un comentario y si cualquiera de los otros colegas lo tiene. ¿Sí tienes un comentario, Rafa, o no? No, nada más aquí levanté el dedo, pero no. Uh-huh. Bueno, pues, y Jorge, no sé si tú quieras decir algo. Pues nada más pienso que el FEPI y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría tienen mucho que ver. Somos un medio para impulsar la consultoría y también las empresas consultoras tienen un mecanismo para impulsar la creación de carteras de proyectos inmediatos y útiles, rápidamente fuera del esquema de contratación público, que lo hace muy ágil. Eso es todo y darle las gracias a la Cámara por la oportunidad de que se presente el FEPI. Como dice Jorge, simplemente reiterar, Marco, la invitación y tenemos muchísimos, digo, además de los datos que ya les dejamos, pues ustedes conocen muy bien a muchos de los miembros del comité, entonces hay mucha permeabilidad en términos de acceso a seguir interactuando, ¿no? Y agradecerles su tiempo y la invitación. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias Juan, muchas gracias Jorge, Rafael, Felipe, gracias por estar con nosotros y van a circular la presentación entre los que participaron hoy, ahí vienen los datos de contacto y para todos los que tengan proyectos que califiquen sobre este entendido, pues yo creo que hay completa apertura para compartirlos y evaluar la posibilidad de que sean financiados estos estudios. Así que muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana, buenos días y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Marco. Igualmente, hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.